Muy buenas, yo soy Brenda y te cuento lo que sucedió en el mes de septiembre en la historia. Día 1. En el año 1532 en Inglaterra, Ana Bolena se convierte en la marquesa de Pembroke por orden de su prometido, el rey Enrique VIII. En el año 1897 en Estados Unidos se inaugura el metro de Boston. En el año 1923 ocurre el devastador gran terremoto de Kanto que azota a gran parte de Japón y deja sin vida a 142.807 personas. En el año 1983, en plena Guerra Fría, el vuelo 007 de Korean Air ingresa erróneamente en el espacio aéreo soviético y es derribado por aviones caza de combate, dejando sin vida a sus 269 ocupantes. En el año 2011 en Estados Unidos se crea la red social Snapchat. Día 2. En el año 44 a.C. en Egipto, la faraona Cleopatra VII declara regente a su hijo Ptolomeo XV. En el año 1666 en Londres se declara el Gran Incendio que destruye la ciudad medieval dentro de la vieja muralla. En el año 1925 el dirigible estadounidense USS Shenandoah se estrella provocando la pérdida de 14 vidas. En el año 1998 en Periscope, Canadá, se estrella el vuelo 111 de Swiss Air, provocando el fallecimiento de 229 personas. En el año 2018, un incendio en el Museo Nacional de Brasil destruye por completo todo el acervo histórico que el recinto tenía acumulado desde hacía alrededor de 200 años. Día 3. En el año 1189, en la abadía de Westminster, Inglaterra, Ricardo Corazón de León es coronado rey. En el año 1791 en Francia se proclama la primera constitución escrita de su historia. En el año 1944, Ana Frank es enviada con tan solo 15 años al campo de concentración Bergen-Belsen. En el año 2004, en una escuela de Beslan, agentes rusos le quitan la vida a 335 personas en la operación de liberación de rehenes. En el año 2013, Ariana Grande lanza su álbum debut, Yours Truly. Día 4. En el año 1870 en Francia es depuesto el emperador Napoleón III y se proclama la Tercera República. En el año 1882 en Nueva York se inaugura la primera red de iluminación eléctrica. En el año 1948 en la corona de los Países Bajos abdica la reina Guillermina y le sucede su hija Juliana. En el año 1967 en Buenos Aires, Argentina, Gerardo Mazzana, Marcos Munstock, Jorge Marona y Daniel Rabinovich fundan el grupo de instrumentos informales llamado Les Luthiers. En el año 2016 en la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco canoniza a María Teresa de Calcuta. Día 5. En el año 1717 en Inglaterra, el rey Jorge I proclama el perdón a los piratas, contrabandistas y aventureros que se rindieron en el plazo de un año. En el año 1791 se publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, un texto redactado por Olympe de Gouges. En el año 1921 en Buenos Aires, Argentina, se inaugura el Teatro Cervantes. En el año 1972 ocurre la masacre de Múnich, donde el Comando Palestino Septiembre Negro le quita la vida a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica mientras se disputaban los Juegos Olímpicos de Múnich. En el año 2012 se retira Andy Roddick del tenis profesional frente a Juan Martín del Potro. Día 6. En el año 1620, desde Plymouth, Inglaterra, un grupo de peregrinos parten en el barco Mayflower para asentarse en Norteamérica. En el año 1724, en España, Felipe V vuelve a ocupar el trono tras la muerte de su hijo Luis, que solo reinó 7 meses y medio. En el año 1901, en Estados Unidos, el presidente William McKinley sufre un atentado y fallece días después. En el año 1991, San Petersburgo recupera su nombre desde 1924, llamado Leningrado. En el año 1996,
1987 en Londres, Reino Unido, se realiza el funeral de la princesa Diana de Gales, a la cual se estima que asistieron 1 millón de personas. Día 7. En el año 1630, en la costa noreste de Estados Unidos, se funda la ciudad de Boston. En el año 1859, en Londres, entra en funcionamiento el famoso Big Ben. En el año 1947, en Argentina, se sanciona la ley de voto femenino. En el año 1955, en Perú, las mujeres también obtienen su derecho al voto. En el año 2019, el cineasta ucraniano Oleg Sentsov y otras 66 personas son liberados en un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Día 8. En el año 1888 en Londres se encuentra el cuerpo de Annie Chapman, la segunda víctima del asesino en serie Jack el Destripador. En el año 1928 la FIFA decide que el primer mundial se lleve a cabo en Uruguay. En el año 1967 Estados Unidos lanza la nave Surveyor 5 a la Luna. En el año 1986 en Chicago, Estados Unidos, se inaugura el programa The Oprah Winfrey Show. En el año 2022, Carlos III es proclamado rey del Reino Unido y de otros 14 reinos de la Mancomunidad de las Naciones al fallecer su madre, Isabel II. Día 9. En el año 1543, en el pueblo de Stirling, en el centro de Escocia, María Estuardo, a los 9 meses de vida, es oficialmente coronada como reina de los escoceses. En el año 1833, en Roma, excavaciones en el Panteón sacan a la luz la tumba de Rafael, el famoso pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. En el año 1948, Corea del Norte se independiza de la Unión Soviética. En el año 1994 sale a la venta el primer tomo del popular videojuego Guitar Hero. En el año 2020, en Colombia se producen las manifestaciones de los ciudadanos por la muerte de Javier Ordóñez a manos de la Policía Nacional. Día 10. En el año 1823 en Perú, el Congreso le confiere a Simón Bolívar la suprema autoridad militar del país. En el año 1846, Elias Howe patenta su máquina de coser. En el año 1877, en la Catedral de Santo Domingo, República Dominicana, se hallan los restos de Cristóbal Colón. En el año 1976, en Santiago de Chile, el dictador Augusto Pinochet le retira la ciudadanía al ex canciller Orlando Letelier. En el año 1991 se lanzó mundialmente Smells Like Teen Spirit de Nirvana, una de las canciones más importantes e icónicas de la cultura popular. Día 11. En el año 1297, en la batalla del puente de Stirling, los escoceses de William Wallace derrotan a los ingleses. En el año 1792, en Inglaterra, 6 hombres entran en la casa destinada al depósito de las joyas y roban el diamante Hope junto con otras joyas de la corona británica. En el año 1857 ocurre la masacre de Mountain Meadows. En el año 1916 el puente de Quebec en Canadá se cae por segunda vez, falleciendo 11 hombres. El puente se había caído por primera vez el 29 de agosto de 1907. En el año 1974 el vuelo 212 de Easter Airlines se estrella en Carolina del Norte, muriendo 69 pasajeros y 2 tripulantes. Día 12. En el año 1537, Carlos V de España autoriza que cuando en el Río de la Plata fallezca la primera autoridad real, la gente pueda elegir libremente su sucesor. En el año 1901, el ingeniero e inventor italiano Guillermo Marconi realiza la primera comunicación radiofónica que cruza el Atlántico entre Inglaterra y Canadá. En el año 1946, en Pavía, Italia, encuentran el cuerpo de Mussolini robado 4 meses antes. En el año 1986, en el norte de Vietnam, mueren 400 personas y resultan heridas más de 2.600 a causa del ciclón Wayne. En el año 2010, en Copiapó, Chile, se inicia el plan de rescate de 33 mineros en la mina San José. Día 13.
En el año 1868, en Arbor, Estados Unidos, el astrónomo canadiense James Craig Watson descubre el asteroide Clymena. En el año 1961 se anuncia el compromiso oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, reyes de España, entre 1975 y 2014. En el año 1966 en Sudáfrica, el segregacionista Johannes Vorster asume como primer ministro. En el año 1974 en España, la organización terrorista ETA realiza un atentado en la calle del Correo en Madrid, quitándole la vida a 13 personas. En el año 1985 en Japón se lanza el Super Mario Bros. Día 14. En el año 1771, en Buenos Aires, todavía virreinato del Río de la Plata, se designa al primer cartero. En el año 1812 comienza el gran incendio de Moscú durante la invasión napoleónica de Rusia. En el año 1923 en Estados Unidos se da la llamada pelea del siglo entre el boxeador argentino Luis Ángel Firpo y el campeón estadounidense Jack Dempsey. En el año 1982, un cristiano maronita asesina a Bashir Gemayel, presidente electo del Líbano. En el año 2009, en Estados Unidos, el tenista argentino Juan Martín del Potro derrotó en la final al suizo Roger Federer y se consagró campeón del US Open, siendo este su primer y único título Grand Slam. Día 15. En el año 1822, en Chile, el director supremo Ramón Freire firma el decreto mediante el cual queda abolida la esclavitud, las peleas de gallo y corridas de toros. En el año 1854, en el Teatro Santa Ana, después llamado Teatro de la República, en Ciudad de México, se canta por primera vez el himno nacional mexicano. En el año 1953, por primera vez, una mujer presidió la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el año 1976, la Unión Soviética lanza la nave espacial Soyuz 22. En el año 2017 ocurrió el atentado de la estación de Parsons Green en Londres. Día 16. En el año 1380 asciende al trono el rey de Francia, Carlos VI. En el año 1795 en Sudáfrica, Gran Bretaña captura la ciudad del Cabo. En el año 1920 en los Estados Unidos se produce el atentado de Wall Street en el que fallecen 38 personas y 400 resultan heridas. Es el primer atentado con coche bomba. En el año 1976 en Argentina, La Plata, se produce el evento conocido como la Noche de los Lápices, donde varios estudiantes de secundaria que pedían el boleto estudiantil son secuestrados por agentes de la dictadura, sufren torturas y les quitan su vida. En el año 1987 se firma el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Día 17. En el año 1843 en Santiago de Chile se funda la Universidad de Chile, sucesora de la Real Universidad de San Felipe. En el año 1869 en Argentina, durante la presidencia de Domingo Sarmiento, finaliza el primer censo nacional. En el año 2007 la Unión Europea gana la demanda de monopolio contra Microsoft. En el año 2011 el movimiento Occupy Wall Street comienza en el Zuccotti Park de la ciudad de Nueva York. En el año 2012 el Teatro Imperio de Valparaíso, edificio patrimonial de principios del siglo XX, ubicado en el puerto chileno, se incendia y pierde completamente su infraestructura a salvedad de su fachada. Día 18. En el año 1635, Fernando II de Habsburgo declara la guerra a Francia. En el año 1714, Jorge I de Inglaterra llega a Gran Bretaña por primera vez después de su coronación como rey el 1 de agosto. En el año 1837 es fundada Tiffany & Co. En el año 1977, el Voyager 1 toma la primera fotografía de la Tierra y la Luna juntos. En el año 2014, Britney Spears contrae matrimonio con el bailarín Kevin Federline. Día 19.
En el año 1821 en Perú los españoles pierden el fuerte del Callao, cerca de Lima, bajo el ataque del general argentino José de San Martín. En el año 1873 en Estados Unidos, tras la quiebra del banco Jay Cooke & Co., sucede el segundo Viernes Negro que provoca un gran pánico financiero. En el año 1900, en los Estados Unidos, Butch Cassidy y Sundance Kid cometen su primer atraco juntos. En el año 1828 en Estados Unidos, Walt Disney estrena la primera película sonora de animación. En el año 2018, la empresa japonesa Nintendo Company estrena el servicio en línea de Nintendo Switch Online para las plataformas de Nintendo Switch. Día 20. En el año 1498 un tsunami arrastra el templo Kotokuin, que en su interior tenía una estatua de bronce denominada el Gran Buda y que desde entonces ha quedado al aire libre. En el año 1596 en México, Diego de Montemayor funda la ciudad de Monterrey. En el año 1880 en Argentina, la ciudad de Buenos Aires es declarada capital de la República, separándosela de la jurisdicción provincial. En el año 1946 se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. En el año 1984 en Argentina, la CONADEP entrega su informe Nunca Más, con los datos de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Videla, al presidente Raúl Alfonsín. Día 21. En el año 1776, durante la gran campaña de Nueva York y Nueva Jersey, comienza el gran incendio de Nueva York. En el año 1903 en Estados Unidos se proyecta la primera película western con Kit Carson de 21 minutos de duración. En el año 1930 John Ostermeyer patenta su invento, el flash. En el año 1937 en Londres se publica la novela El Hobbit de Tolkien. En el año 1964 Malta se independiza del Imperio Británico. Día 22. En el año 1692 en los Estados Unidos, las últimas víctimas del juicio de Salem son colgadas por brujería. En el año 1761 en Inglaterra coronan a Jorge III y a la reina Carlota. En el año 1869 en Múnich, Alemania, se estrena la ópera El oro del Rin de Richard Wagner. En el año 1926 en la ciudad paraguaya de Encarnación, un huracán provoca la pérdida de 150 vidas y 500 heridos. En el año 1964 en Broadway, Nueva York, se estrena El violinista en el tejado. Día 23. En el año 1459 en Inglaterra se libra la batalla de Blore Heath, el primer gran combate de la Guerra de las Rosas. En el año 1889 en Japón se funda la fábrica de naipes Nintendo, que en el futuro desarrollará videojuegos. En el año 1910 entre Suiza e Italia, el piloto peruano-francés Jorge Chávez consigue cruzar los Alpes por primera vez en un monoplano Blériot 11. En el año 1983 en San Martín, Buenos Aires, dentro de las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes, se produce el accidente nuclear del reactor Ra-2, el más grave de la historia del desarrollo nuclear en Argentina. En el año 1999 la NASA anuncia que ha perdido el contacto de la sonda espacial Mars Climate Orbiter. Día 24. En el año 1493, Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a América. En el año 1812, en el campo de las carreras en Tucumán, las fuerzas argentinas, al mando del abogado y general Manuel Belgrano, vencen a los españoles en la batalla de Tucumán. En el año 1928, en Buenos Aires, Argentina, se crean los primeros colectivos, también conocidos como ómnibus, del país. En el año 1976, el astrónomo soviético Nikolai Shchernik descubre el asteroide número 3158 Anga. En el año 1991 se publica el disco Nevermind de la banda Nirvana. Tengo el caso completo de Kurt Cobain en mi canal. Día 25.
En el año 1066, en la batalla de Stamford, muere el rey vikingo Harald III, marcando el fin de las invasiones vikingas en Inglaterra. En el año 1926, en los Estados Unidos, Henry Ford anuncia la semana laboral de 5 días y 8 horas por día. En el año 1956 entra en operaciones el TAT-1, el primer cable telefónico transoceánico. En el año 1979 en Broadway se estrena la ópera Roque Vita, inspirada en la vida de la personalidad líder argentina Eva Perón. En el año 1998 en Argentina, Canal 13 realizó la primera transmisión experimental de televisión digital de alta definición en el país. Día 26. En el año 1580, en el puerto de Plymouth, en Reino Unido, el británico Francis Drake y sus 59 marinos finalizan la circunnavegación del mundo en la goleta Golden Hind. En el año 1933, en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, el gángster Machine Gun Kelly se rinde ante los agentes del FBI. En el año 1941, en la Segunda Guerra Mundial, termina la batalla de Kiev con una aplastante victoria alemana. En el año 1959, en Sri Lanka, es asesinado el primer ministro Solomon Baradanaike. En el año 2000, el cantautor español Alejandro Sanz lanza al mercado su sexto álbum titulado El alma al aire. Día 27. En el año 1066, Guillermo I de Inglaterra y su ejército anclan en la desembocadura del río Somme, empezando la conquista normanda de Inglaterra. En el año 1922, el rey Constantino I de Grecia abdica en favor de su hijo mayor, Jorge II. En el año 1937 se declara extinguido el tigre de Bali. En el año 1964, en Washington, Estados Unidos, la Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald fue el único responsable del atentado en Dallas. En el año 2012, en Brasil, la compañía de fabricación de autobuses Buscar se va a la quiebra y deja de operar. Día 28. En el año 935, el rey Boleslao I de Bohemia asesina a su hermano San Venceslao. En el año 1783, el químico riojano Juan José de Luyar y Luise y su hermano Fausto presentan el descubrimiento del tungsteno ante la Junta General de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. En el año 1928, el bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre la penicilina. En el año 1973, en Nueva York, el edificio de ITT es bombardeado como protesta por la intromisión de esta empresa en el golpe de estado de Pinochet del 11 de septiembre de 1973. En el año 1994, en el mar Báltico, se hunde camino a Estocolmo el ferry MS Estonia cargado de automóviles. Pierden la vida 852 personas. Día 29. En el año 1820, en la actual Argentina, el caudillo Francisco Ramírez funda la República de Entre Ríos. En el año 1833 empieza el reinado en España de la reina Isabel II de España. En el año 1957, en la planta nuclear de Mayak, en Rusia, sucede una explosión que dejará un saldo de 470.000 personas expuestas a la radiación y 200 civiles fallecidos por cáncer. En el año 1962, Canadá lanza su satélite Alouette I. En el año 2006, en Brasil, el vuelo 1907 de Gol colisiona con una aeronave privada Legacy 600. Día 30. En el año 1888, en Appleton, Wisconsin, Estados Unidos, inicia operaciones la primera central hidroeléctrica de la historia. Fue construida por H.F. Rogers en el río Fox. En el año 1888, en Londres, Inglaterra, Jack el Destripador mata a Elizabeth Stride y a Catherine Edwards, su tercera y cuarta víctima. En el año 1977, en los Estados Unidos, el programa Apolo tiene que cancelarse debido a problemas financieros. En el año 1995, inicia oficialmente sus transmisiones en Latinoamérica el canal de series y películas Warner Channel. En el año 2010, en Ecuador, la Policía Nacional toma las calles en protesta contra el presidente Rafael Correa, generando pánico en el país y ocasionando decenas de robos incontrolables. Si llegaste hasta acá te agradezco un montón, te invito a suscribirte, comentar, dejar un generoso me gusta para que YouTube muestre mis videos. Adiós.